Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y como siempre empezaremos con una noticia, aunque no hay muchas noticias hoy. No sabemos todavía si ha comprado MicroStrategy. Hubo movimientos en Coinbase durante el fin de semana que sugieren que puede que haya comprado, pero no sabemos seguro, no ha habido notificación. Tienen 7 días para notificar la compra a la SEC, o sea que igual no han dicho nada, o igual todavía no han terminado de comprar, o no sabemos lo que ha pasado, pero es posible que durante el fin de semana haya comprado, o gran parte de esa compra. Por eso quizás estamos retrocediendo, aunque ya veníamos advirtiendo estos días que podía haber una corrección. Eh, el sábado se frustró esa corrección rápidamente en cuanto hubo una caída brusca, recuperaron los precios muy rápido. El domingo se comportó de manera alcista ayer y hoy ya sí que entra esa corrección, que es normal y que nosotros veníamos avisando que podría ocurrir, que no pasa nada, que en los movimientos alcistas también hay retrocesos puntuales de vez en cuando, ¿no? No sabemos si ha terminado esa corrección, de momento vamos a ver cómo cierra la vela del día. Si la vela del día cierra como está ahora o por debajo, es posible que la corrección no haya terminado y todavía vayamos un poco más abajo. Podríamos llegar a caer a la zona de 52.000 o si se pone un poco más correctivo, un poquito más abajo. Veremos luego por dónde pasa la línea de tendencia porque más o menos por ahí es donde podría caer. Pero sería pues para coger impulso y volver poco a poco al alza, ¿no? Bien, espero que os haya gustado el vídeo que os he dejado antes de los ahorros en Binance. También os recuerdo que tenéis aquí, bueno, en todos los vídeos tenéis ahí en la descripción el link para abrir la cuenta en Binance, tanto si es para ahorros como si es para hacer operaciones con criptomonedas o como si es para comprar Bitcoin. Pues tenéis esa cuenta con un 20% de descuento en comisiones para siempre. Así que eh, os animo a ello. Alguno preguntaba, ¿se puede utilizar desde Colombia? ¿Se puede utilizar desde, no sé, de Argentina? Sí, la cuenta de Binance se puede utilizar desde esos sitios. Lo que pasa que en algunos sitios creo que no se puede hacer ingresos de la moneda local, pero eso pasaba aquí en Europa también hace 2 años. En Binance no se podía ingresar euros, tenías que comprar criptomonedas en otro exchange que te ofreciese la posibilidad de meter dinero fiat y luego transferir las criptomonedas a Binance. Pero con el tiempo pues pusieron ya los euros y supongo yo que en esos países que me han preguntado, si no dejan meter la moneda local, no creo que tarden mucho en hacerlo, ¿no? Seguramente pues irán poniendo todo eso. Pero de todas formas, utilizar sí se puede utilizar. Lo único que igual lo tenéis que fondear con criptomonedas desde otro sitio que conozcáis que os permita meter fiat para comprar criptomonedas. Pero siempre lo vais a tener más seguro en Binance que en otro exchange, por mucho que os permita meter dinero fiat, porque Binance es el número uno y los otros, vete tú a saber, ¿no? Hay gente que me ha contado historias de que se han metido en exchange que en principio les prometían grandes cosas y luego eran estafas, ¿no? El otro día me comentaron un caso de una empresa que se hacía pasar por una empresa de criptomonedas en Uruguay, además, y debían hacerse pasar por una filial de una empresa sueca o no sé cómo era el asunto. El caso es que era una estafa. Así que no os fiéis de cualquier exchange ni de cualquier empresa que os diga que negocia criptomonedas porque hay que fiarse de las que están en el top, ¿no? Y en el top pues están Binance, está Kraken, está Coinbase, está OKX, no sé, alguna más también, ¿no? Pero en principio esas son las más conocidas a nivel mundial y no salgáis de ahí porque entonces estáis incurriendo en peligros innecesarios, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos con la noticia. Bueno, más que la noticia es un poco, se rumorea, se dice que si los 50.000 activaron a Peter Schiff para comprar Bitcoin, ya sería extraño y sería incluso bajista si compra Peter Schiff. 5 cosas para ver Bitcoin en esta semana. Bueno, no voy a entrar en las 5 cosas, voy a entrar solo en lo de Peter Schiff, que es lo que me interesa de esta noticia, que viene aquí abajo. Aquí hay uno que dice que si compra a Peter Schiff, él se va. Aunque pone aquí yo me quedo, es al revés. O sea, ahora vemos en el
artículo como dice que si compra Peter Schiff igual es que es bajista, ¿no? Cuando ya una persona tan negativa, tan negacionista, que ha machacado tanto el Bitcoin, sin ningún motivo, solamente por fama personal seguramente, porque no hacía nadie caso con el oro y bueno, tenía que llamar la atención con algo y decidió llamarlo con el Bitcoin, es muy fácil, si eres una persona, un inversor, pues como Peter Schiff, conocido, que nadie te hace caso y todo el mundo hace caso al Bitcoin, pues una manera de que te hagan caso es ir contra el Bitcoin, ¿no? Pues yo creo que eso es el papel que tomó. No sé si ya tenía comprado Bitcoin y hizo el troll, que puede ser, o lo ha hecho a propósito, pero claro, cuando ya una persona de este tipo, que cada vez que el Bitcoin bajaba decía que se iba a ir a cero, decide comprar, pues suele ser mal asunto, porque estas personas suelen ir en contra de la tendencia y cuando ya compran es cuando es un poco tarde. Un poco tarde me refiero en el corto plazo, seguramente, y pueda entrar una corrección. Si ha comprado Peter Schiff, pues ojo que no haya una corrección, ya os digo, porque nosotros muchas veces también el análisis, aparte de hacer análisis técnico, hacemos un análisis psicológico del mercado. Cuando todo el mundo está diciendo una cosa, nosotros, si habéis notado, casi siempre vamos en contra, porque normalmente es lo que suele funcionar. Cuando todo el mundo piensa que va a pasar una cosa, ya ha actuado en ese sentido. Es decir, si alguien piensa que va a haber una corrección en Bitcoin, ya han vendido. Por lo tanto, si han vendido, ¿quién va a vender para que haya esa corrección? Nadie. Ya han vendido. Entonces tú tienes que ir a la contra, porque si todo el mundo dice que va a corregir, tú tienes que decir que va a subir. Y al revés, lo mismo. Y entonces, cuando ya llega a un punto en el que todo el mundo dice que es alcista, incluso Peter Schiff, pues la cosa no pinta muy bien, porque en el corto plazo, si todo el mundo ya es alcista y todo el mundo ya ha comprado, ¿quién va a comprar para que siga subiendo? Lo mismo que decíamos estos días atrás con la compra de MicroStrategy. Cuando compre MicroStrategy, si todo el mundo que quería comprar a corto plazo ya ha comprado, ¿quién va a comprar para que siga subiendo? Pues ya no hay fuerza en el mercado. Entonces hay una corrección. Una corrección, pasa tiempo, y cuando pasa tiempo y viene esa corrección, llegan los nuevos compradores. Los que no decían vamos a comprar ahora, sino los que dicen en el futuro puede que compremos. Y esos son los que luego vuelven a llevar el precio al alza. Pero a corto plazo, si todo el mundo ya ha comprado, pues puede haber un parón en los precios. Evidentemente, a medio plazo no todo el mundo ha comprado, falta un montón de gente por comprar, lo hemos dicho un montón de veces, faltan un montón de empresas por entrar, no tenemos noticias todavía de Microsoft, no tenemos noticias de Apple, no tenemos noticias de Google, no tenemos noticias de Amazon, en algún momento entrarán. Tesla volverá a comprar, estoy convencido, lo que ha comprado Tesla es muy poquito, seguramente vuelva a comprar otro billón de bitcoins, me refiero a billón de dólares en bitcoin, volverá a comprar seguramente, o billón y medio, o 2 billones, seguramente. Esa noticia también pues está por llegar. Entonces bajar no puede bajar mucho porque los compradores potenciales están ahí, pero en el corto plazo, que ya todo el mundo ha comprado, MicroStrategy ha comprado, todo el mundo ha comprado, pues parece que puede tener una pausa el precio, ¿no? Igual no es mucho la pausa que tiene, pero que se estabilice ahí una semana no sería extraño, ¿no? Pues eso, si Peter Schiff hubiera comprado, sería bastante significativo, porque ya todo el mundo estaría a favor del Bitcoin prácticamente. El único que quedaría en contra es Rubini, que es un impresentable, pero bueno, sin más, ¿no? A ver, nos dice que puede que sea hora de que los toros de Bitcoin salgan mientras puedan, porque uno de los mayores críticos de las criptomonedas podía comprar una gran cantidad. Está diciendo lo que os estoy comentando yo, ¿no? En un tuit decididamente críptico durante el fin de semana, el insecto del oro Peter Schiff preguntó en qué momento debería buscar vender cualquier Bitcoin que pudiera comprar. Si tuviera que comprar algo de Bitcoin, ¿cómo sabría cuándo vender? Si su respuesta es no vender nunca, entonces, ¿cuál es el punto de compra en primer lugar? Le preguntó. No puedo cambiarlo ya que los comerciantes no lo aceptan. Necesito venderlo primero, ya sea yo mismo o usando un intermediario como BitPay. Pero no me refiero a pequeñas cantidades. ¿Cuándo vendo para obtener ganancias o reducir mis pérdidas?
Esto es lo que decía Peter Schiff. O sea, que está pensando en comprar o está pensando en vender. Cualquiera de las dos es que o tiene Bitcoin o quiere tener. Eh, si cambia de opinión esta persona, es ya o ha sido el mayor troll de la historia, el mayor troll de la historia y ya tenía bitcoins y estaba troleando él mismo al Bitcoin, sabiendo que no iba a hacer nada por mucho que hablase y no sé, y quizás era para mantenerlo barato más tiempo, no lo sé. El caso es que o es el mayor troll de la historia o ahora mismo se le ha ido la cabeza ya, ¿no? Nos dice que Schiff ha incursionado en Bitcoin antes quejándose de perder la contraseña de su billetera, esto también es una historia vieja, pero se ha hecho un nombre al avergonzar su base económica y promover el oro como la única opción para evitar la inflación del dinero fiduciario. Por lo tanto, el interés en el holding, real o no, puso nerviosa a la comunidad comercial, que lo vio como una señal clásica de un mercado alcista que está saliendo de control. Pues es lo que os comentaba al principio, ¿no? Y aquí, bueno, tiene una respuesta a su pregunta lentamente y luego de una vez. Si compra, me quedo fuera, respondió el comerciante de criptomonedas Scott Melker. O sea, si compra, él se sale de Bitcoin, ¿no? Así que bueno, esas son las reacciones un poco a ese comentario de Peter Schiff. Yo pienso que ya tiene Bitcoin desde hace tiempo, que está troleando a la gente desde hace mucho y sabe perfectamente cómo se puede comprar y vender. Eso que ande preguntando. Una persona que está en los mercados que no sepa dónde puede comprar y dónde puede vender o qué es lo que puede hacer con el Bitcoin, no es muy serio, vamos. Es para decirle, pero tú sabes algo de mercados, porque si no sabes cómo se puede comprar, cómo se puede vender, hay una liquidez enorme en el mercado. Mira lo que ha hecho Michael Saylor para comprar, pues la misma estrategia para vender, poco a poco, aunque te tengas que estar 2 días vendiendo cada poco 0,1 bitcoins. Pero a la larga, si cada minuto vendes 0,1 bitcoin, pues vendes un montón de bitcoins al día, ¿no? Así que liquidez hay. Bien, vamos con el mercado. Tenemos el Bitcoin retrocediendo un 4,34%. Anoche lo dejábamos rompiendo esa línea de tendencia prácticamente. Ya llevábamos días diciendo que podría corregir. Aquí hizo un amago cuando rompió esta línea más acelerada. Volvió a subir, marcó un nuevo máximo. Y ayer ya rompió de nuevo esta línea que dibujábamos a la noche y ha empezado a caer un poco más en serio. Ha perdido los soportes de los 55.400 y 55.200 y poco a poco ha ido hacia abajo. Los niveles que hablábamos el otro día cuando estábamos aquí rompiendo esta línea acelerada eran esta zona de por aquí donde podía alcanzar 52.438, incluso 51.450 más o menos. Esa zona es donde podría alcanzar, que tenemos ahí una línea. Vamos a poner el gráfico diario para ver esa línea. Tenemos esta línea de tendencia que es donde podría alcanzar incluso este soporte horizontal en los 49.670. Así que la corrección podía llegar hasta esos niveles si se pusiese la cosa un poco seria, ¿no? De momento no es muy seria la corrección, es una corrección normal y controlada, pero podríamos llegar a caer a esos niveles si se pone el mercado un poco correctivo, ¿no? Vamos a ver qué pasa porque las altcoins también están cayendo, muchas de ellas, y ya llevan varios días, bueno, desde el día 5 concretamente cayendo, que conste que avisamos con tiempo, avisamos con mucho tiempo lo de las altcoins. Hay gente que, como las sigue en dólares, decía, pero si las altcoins siguen subiendo. No, lo que seguía subiendo era el Bitcoin. Las altcoins ya estaban bajando desde el día 5, la mayoría de ellas. Solo que el Bitcoin seguía subiendo y entonces los satoshis cada vez valían más. Pero la realidad era que desde el día 5 estaban perdiendo contra el Bitcoin en satoshis y en cuanto el Bitcoin entrase en una corrección, pues iban a perder también en dólares. Y el caso es que llevamos caídas ya muy fuertes en algunas de ellas. Vamos a hacer un repasito. One Inch, por ejemplo, fijaros ya qué caída lleva desde los máximos. Ahora mismo por debajo de los 9.326, que es la resistencia, lleva un 50 bueno, ahora mismo al precio actual un 47% y en el máximo, en el mínimo que ha tenido desde el máximo, más del 52%.
A AVE también por debajo de la resistencia y no levanta cabeza de momento. Podría seguir cayendo hacia la zona de los 5.870. Pero en el momento que repunte, si es capaz de superar los 8.377, podemos volver al alza con fuerza. O sea que hay que vigilar la línea de tendencia bajista, que es esta, y si en algún momento la rompe al cierre y supera los 8.377, irá de nuevo para arriba. Mientras esté por debajo, puede seguir bajando, incluso hasta esta zona que decíamos de 5.000, 5.500, más o menos. Cardano también para abajo, a pesar de que tiene eventos que todavía le pueden hacer llegar otra vez a la zona de 2100, perdón, sí, 2100, hablo bien, también parece que empieza a estar un poco cansada en esa zona alta. De momento no ha perdido los mínimos anteriores, mientras no pierda 1657 no hay ningún problema. En el momento que perdiese esos niveles tendría correcciones serias. Aquí vemos una que se desmarca un poco de todo lo demás, que es Aion, con un buen comportamiento técnico, llegando hacia la resistencia de los 460. Algorand continúa bajando, pierde ese canal que tenía. Yo pensaba que iba a actuar con más fuerza ese canal, no lo ha hecho. Tenemos aquí un soporte cercano, en la zona de los 2060. Vamos a ver si ahí en esa zona se frena y empieza a rebotar, porque esta también lleva una caída desde los máximos muy fuerte. Una caída del 45%. Yo creo que es buena caída como para ya empezar a hacer un suelo en esa zona, ¿no? Pero son de las caídas que estábamos avisando. Ya se han parado los comentarios de qué caída, no sé qué, sigue subiendo, ya se callaron ya enseguida, ¿no? En cuanto vieron que ya sí caía, ya dejaron de aparecer ese tipo de comentarios. ANT rebota en el soporte de los 1000. Ha tenido una buena subida hoy porque la ha llevado hasta la zona de 1177, que es más de un 17% de subida desde los 1000. También en esa zona pues podría hacer un suelo, evidentemente en esa zona de los 1000. Atom continúa con las caídas también, poco a poco se acerca a los 3362, también es una buena caída ya. Desde los máximos llevamos un menos 35%, y eso que era de las que al principio caía muy poco. Audio, como comentábamos ayer, está en zona de soporte, no ha hecho gran cosa comparado con otras, entonces no tiene ningún motivo especial para seguir cayendo. Puede caer, pero no tiene ningún motivo especial. Entonces, bueno, aprovecha para rebotar en un día negativo, ¿no? Aquí hay alguna que ha estado muy alcista, como AVAX, y fijaros qué tendencia bajista lleva ya. Muchos días cayendo, rompe la línea alcista, posibilidades de caer hacia la zona de los 46.342. Van también rompiendo el soporte, bueno, el soporte, más que el soporte, la línea de tendencia, el soporte lo tiene en 25.047, que es hacia donde se puede dirigir. Veríamos a ver si cuando llegue a esa zona el mercado está bien como para tomar alguna posición o sigue estando el mercado correctivo y habría que esperar más tiempo. Binance también corrigiendo un poco, de momento no pierde el soporte son los 45.000, mientras no pierda esos 45.000 no hay problema, porque podría volver a subir hacia la zona de 60.000, pero si perdiese esos 45.000 entonces sí que podría haber caídas. Vamos a seguir un poco más. Bueno, Bitcoin, o sea, BTC-ST, 19% arriba otra vez, buen comportamiento. Yo creo que se está obteniendo buen rendimiento con estos tokens que son de poder de minado y por eso está subiendo la cotización bastante. Cake cayendo un 12%, la tenemos aquí contra el dólar, ya ha salido contra el Bitcoin, lo que pasa es que contra el Bitcoin, como todavía tiene muy poca historia el gráfico, vamos a seguir con este gráfico, porque puede ser significativo cuando rompa esta línea de tendencia.
así que lo vamos a ir siguiendo esa evolución. CHR comportándose bien relativamente, está por debajo de los 116, pero ha estado por encima y no tiene mala pinta. En cuanto el mercado se comporte un poco mejor, da la impresión de que subirá. Chiliz también aguanta bastante bien. Tercer día en esa zona haciendo una banderita y mañana, sí o sí, tiene que romper al alza si esto es una banderita. Si no es una banderita, pues evidentemente no romperá mañana al alza y hará cualquier otra cosa. Pero si es una banderita, mañana, porque más de 3 días ahí, no debería aguantar. Al cuarto debería romper. Como mucho al quinto, pero ya, por lo que veo en el gráfico este, mañana debería ya moverse. Compound un 8% arriba, rebotando bien. Un poquito comportándose diferente que a AVE, como hemos visto. Normalmente se comportan un poco parecido estas monedas, al final son del mismo sector. Sin embargo, pues esta está rebotando bien y AVE no tenía muy buena pinta de momento. Se va hacia los 8.899, que es la primera resistencia. No sabemos si llegará a tocar o no llegará a tocar, porque el mercado no acompaña mucho, pero ese sería el objetivo en principio. Coti un 5% abajo. Llevaba también una subida muy fuerte estos días. Ayer ya al cierre se vio un poco debilidad, porque fijaros que Mecha nos dejó por arriba después de haber estado subiendo bastante durante el día, y hoy ya la vela pues es negativa y se va hacia la zona de soporte de los 309 y no me extrañaría incluso que bajase hacia la zona de los 275, no me extrañaría. CRO, sorprendente subida 100%. No me lo esperaba para nada, desde luego. Ya decíamos que nosotros nos esperábamos como mucho 300 y pico, 350, 360. No sabemos por qué sube, quizás hay alguna noticia que desconozco, pero bueno, por lo menos un alivio para las personas que tienen comprado esta moneda desde hace un montón de tiempo y van en bastantes pérdidas, ¿no? Así que bueno, a ver si tienen suerte y continúa un poco la racha y por lo menos alivian un poco esa pérdida, ¿no? DAS bajando un 3%, que ya estos últimos días estaba empezando a empeorar el aspecto. No ha roto los 4.830 de momento. Si rompiese ese nivel, entonces sí que empeoraría bastante la situación. Digibyte también cayendo, empeorando el gráfico. Esta vela ya sí que rompe un poco con la dinámica. Este gráfico más o menos hasta ahí, hasta ayer iba bien porque estaba haciendo una cosa así, una cosa alcista. Y con esta vela rompe ese movimiento alcista que estaba haciendo y empeora bastante la situación. Así que podría seguir cayendo, no sé hasta dónde exactamente, pero igual hasta los 111 o incluso hasta los 103. En ese punto sí que sería un buen nivel para volver a retomar, pero la pinta está empeorando. Igual que día, que también es verdad que está todavía por encima de los mínimos anteriores, que son la zona de 4.637, pero está empeorando un poco el gráfico con estas últimas velas. Tenemos también bueno, Dogecoin subiendo un poco, 102. No termina de romper esta línea. En cuanto la rompa, pues caerá bastante. De momento se resiste, pero es cuestión de tiempo. DOT también corrige un poco, no mucho. Pues ya veis que el mercado está muy correctivo y DOT está en la parte alta prácticamente, casi en los máximos. Así que está bastante bien. Pero bueno, también se suma un poco a ese mercado correctivo que tenemos hoy. Elrond continúa con ese movimiento descendente hasta que no se dé la vuelta claramente, pues no entraremos. Vamos a modificar la línea de tendencia porque como se nos salió por estos puntos y luego se continuó con la tendencia bajista, conviene ir corrigiendo la línea y más o menos pasarla por esos puntos. En el momento que superase esa línea con un precio de cierre, la cosa pintaría mejor. ELF se mantiene por encima de los 498 a duras penas, aguanta ahí un poco como puede. ENJ ha tenido un rebote muy fuerte, esta zona era de soporte y decíamos que podía rebotar ahí y le ha llevado bastante arriba, solo que ahora pues la subida es muy pequeña porque el mercado no está muy propicio, ¿no? EOS también aguanta en positivo, intentando recuperar los 912. Son varios días intentando ir hacia esa zona de los 1000, pero
el mercado no ha acompañado mucho y le está costando salir de ahí, pero no me extrañaría verlo en 1100 en el medio plazo. Ethereum sigue con las caídas, está ahora mismo perdiendo el soporte de los 0,03327. Decíamos que si pierde esto al cierre se puede ir hacia la parte baja de un canal que lleva durante mucho tiempo, esta zona de los 0,03116. Y esa zona es peligrosa porque si pierde el canal las caídas pueden ser fuertes, pueden llevarle hacia los mínimos que hemos tenido en diciembre, esta zona de por aquí, de los 0,02314. Ese podía ser la zona donde vaya Ethereum si rompe el canal. No sé no sé cómo estará de bajista el mercado, como si estará lo suficientemente bajista como para que haga eso, pero la pinta de la vela de hoy, depende de cómo cierre, es mala. O sea, si cerrase en estos puntos sería bastante malo. Si recupera el cierre los 0,03327, entonces podría haber un rebote hacia la zona de los 0,03520 más o menos. Pero de momento la vela va mal, va bastante mal. Y en gráfico contra el dólar ha perdido la línea alcista también, por si le interesa a alguien. Este es el gráfico del dólar y ahí vemos cómo ha perdido la línea de tendencia, sin más. EWT rebotando en ese soporte del doble suelo, ahí es donde debería hacer una base para avanzar hacia la zona de 30.000 o 31.000. FED cayendo y todavía es poco. Hablábamos de zona de entrada más o menos a partir de los 410, de ahí hasta los 330. Sería cuestión de ir acumulando por todos esos niveles, desde 410 hasta 330, para en el momento que se dé la vuelta estar en ganancias rápidamente. FTM sigue subiendo. Increíble el movimiento alcista que tenemos en esta moneda. GRT cayendo. Alguien me preguntaba por GRT, a mí me parece que está cara. Me parece que todavía el movimiento bajista no ha iniciado prácticamente. No ha habido una vela, digamos, que rompa soporte. Está justo ahí hoy, a punto de romperlo. Si termina hoy en negativo, puede haber una vela muy negativa en cualquier momento hacia la zona de 2600. Hard, que me la han preguntado algún día, pues no está mal en esta zona, máximos y mínimos crecientes hasta este punto, mientras no perdamos los 2.923. No hay ningún problema y ahora mismo está en una zona baja del gráfico. Baja me refiero a toda la zona en la que se está moviendo estos días está en la parte baja, con lo cual no es mala zona para entrar. ICX un 8,3% abajo, se apoya en los 3.151 que decíamos estos días que posiblemente iría a buscar, ya lo ha encontrado. IOTA 5% abajo, que ayer ya estábamos viendo que el gráfico un poco perdía punch y daba la impresión de que se iba hacia la zona de los 2000 y yo creo que va a ir hacia esa zona. Ahí se empezaría a acumular. Se empezaría a acumular. Lo mismo que hicimos cuando bajó la otra vez. Sería empezar a comprar, si caen más, comprar un poco más, si caen más, comprar un poco más. Ir acumulando poco a poco. Porque IOTA pues es un proyecto distinto que podría darte en el largo plazo alguna alegría, ¿no? Y si no, pues da igual, es una diversificación de la cartera hacia algo que no es blockchain. Porque tener un montón de monedas que son blockchain todas no tiene ningún sentido, pero tener unas monedas que representan otra tecnología, pues sí que puede tener mucho sentido. Y en este caso, IOTA es una de ellas, ¿no? Porque si no, para diversificar, pues es mejor tener otra cosa, tener acciones, no vas a tener todo criptomonedas. Ya tienes la criptomoneda más fuerte, que es el Bitcoin, pues si quieres diversificar, o compras otra cosa que no sea blockchain, que por ejemplo es IOTA, o compras acciones de otras empresas que se dediquen a otras cosas, a inteligencia artificial o a, yo qué sé, cualquier otra cosa. Pero para diversificar con más criptomonedas que tienen más riesgo que el Bitcoin, pues es mejor diversificar con otra cosa. Bien, Cava retrocediendo un 6%. Ayer estaba en una zona de soporte.
A ver si me carga el gráfico, que ahora mismo me está dando problemas. Un segundo. Vamos a ver si tengo la conexión estable, que igual no. Ahí parece que sí. Vamos a darle a actualizar. Un segundito que me cargue el gráfico porque se ha quedado un poco la conexión a internet un poco parada, no sé qué habrá pasado. Si no, reinicio la conexión y vemos ahora un poco ese gráfico. Vamos a ver. Desconecto y conecto otra vez a ver qué pasa porque... Vale. Ha perdido, como decíamos, ese soporte en el que estaba ayer de los 8.033. No ha perdido el mínimo anterior, que es esta zona de aquí de los 7.447, pero con el día tan negativo, pues sí que ha perdido esos 8.033. Veremos a ver cómo cierra. Yo creo que todavía no vamos a cerrar tan mal en muchas de las altcoins como parece, creo, ¿eh? Porque si cerrásemos así, pues sí que vendría corrección más fuerte, pero vamos a esperar a ver cómo cierra. Kyber Network también caída fuerte, 6% ahora mismo y también con posibilidades de caer un poco más hacia la zona de los 3.432, incluso los 3.218. Link un 4% de caídas, que también se mete por debajo de la línea de tendencia bajista, que es mala señal. Link ya llevaba dando señales de debilidad bastantes días, bastante tiempo. Todo este tiempo no ha subido tanto como otras y no es muy bueno lo que está haciendo. Litecoin también continúa con ese movimiento bajista que le aleja mucho de los 0,004068. Tampoco levanta cabeza. Hay gente que tiene expectativas en Litecoin, pero la cosa pinta mal, o sea, no tiene fuerza. Luna, en cambio, pues tenía un doble techo en formación y resulta que, bueno, lo ha roto con esta vela totalmente alcista, que lleva otra vez casi hasta máximos. Mana, caída del 3%, se acerca a los 508, que es el primer soporte importante. Matic también caída del 5,65% después de muchos días en la parte alta del gráfico. No me extrañaría que se fuese a tocar a la línea de tendencia en 236. Maker cayendo también, al contrario que Compound, que rebotaba. Nano también cayendo, ayer rompía la línea de tendencia y continúa con ese descenso. Nier ya también ayer perdía la línea de tendencia y continúa cayendo hacia el soporte, que en esta ocasión podría ser la zona de los 605. Neo, tras la subida fuerte que tuvo ayer, hoy retrocede un 7%. Vamos a ver qué más. Ya vemos que está casi todo el mercado correctivo. Ocean un 5% abajo también, aunque no pierde, está todavía lejos del soporte de 1940, donde sería otra vez zona de compra. Ontology Gas, que ayer subía mucho, pues hoy, perdón, Ontology Gas no, esta es OGN. OGN, que ayer subía en algún momento hacia la zona de los 850, hoy vuelve a estar en esa zona de mínimos de estos últimos días. Se supone que ahí es una zona de soporte donde debería consolidar para volver a subir. Omisego tampoco termina de levantar cabeza. Está en el soporte de los 1035, no ha rebotado en los últimos días. Lo que pasa es que están acumulando ya todas unas caídas ya importantes desde sus máximos y en cualquier momento va a haber un rebote en cuanto se estabilice el mercado. Bitcoin está corrigiendo, lo vemos con caídas bastante importantes ahora mismo. Y en cuanto se estabilice el Bitcoin, muchas altcoins que han perdido bastante terreno contra el Bitcoin desde los máximos empezarán a rebotar porque las caídas ya empiezan a ser importantes en algunos casos. Esto es lo mismo que cuando estábamos en diciembre, llegas a un punto en el que la caída es tan fuerte que tienes que rebotar, ¿no? Ontology también corrigiendo gran parte de lo subido ayer, casi todo. Vuelve a esa zona de los 220, que es el soporte ahora mismo.
¿Qué más tenemos por aquí? QLC también cayendo al soporte de nuevo. Ayer intentó ir hacia los 173, al final acabó la vela bastante abajo, en negativo incluso, y hoy vuelve al soporte. Vamos a ver si aguanta o no aguanta ese soporte. Qtum lo mismo, ayer intentaba recuperar esos 1229 y hoy retrocede, no ha podido situarse bien por encima de ese nivel. RIF se mantiene en positivo hoy, ha intentado romper la línea de tendencia, lo que pasa que justo ha sido el día más inesperado, el día menos propicio por ese movimiento del Bitcoin, pero bueno, el intento está bien, eso significa fortaleza y posiblemente si el mercado se calma hoy mismo o si mañana tenemos un buen día en las altcoins, es posible que RIF tenga buen comportamiento porque hoy lo ha intentado y si no está mejor ahora mismo es precisamente por cómo está el Bitcoin en estos momentos, ¿no? Pero la línea de tendencia en este momento está rota, si cierra ahí ya sería una ruptura de esa línea de tendencia bajista y sería positivo para las jornadas siguientes. REN también cayendo bastante, se acerca a los niveles de soporte de los 2210. RLC cayendo un 7%, otra vez se acerca al soporte de los 3354. Rose sigue estando en los 206, apoyándose en esa zona. Ha tenido también un rebote durante el día de hoy hacia 230, pero no termina tampoco de arrancar porque el mercado no acompaña. RSR más o menos en zona de soporte, como decíamos ayer, el último movimiento alcista importante arrancó desde los 87, hoy hemos estado en 92 de mínimo y desde ahí sí que podía volver hacia la zona de 121. Run continúa con esas caídas, ahora se apoya en la línea de tendencia bajista que hace de soporte, desde ahí podría empezar a rebotar. Sol cayendo un 6%, puede volver a esa zona de 14.815 tranquilamente y no pasaría nada tampoco. STX vuelve a perder una vez más el nivel de los 1.372, un nivel tan importante. Si cierra en esos niveles, mal para los próximos días. Si logra aguantar el 1.372 en un día tan negativo para las altcoins como es hoy, pues será algo positivo para cuando vengan mejores días, ¿no? Teta sigue bajando, ayer empezaba ya en serio, ya debería haberlo hecho mucho antes, pero bueno, parece que ya se encamina hacia esos 4.889. Tomo Chain también mala pinta, pinta de ir a los 3.000, con esa vela que estamos teniendo ahora mismo. Tron, caídas ligeras que le acercan a los 100, tampoco había subido mucho, no creo que tampoco vaya a bajar demasiado. Unfi, bajada muy pequeña, yo me esperaba más bajada de Unfi estos días, teniendo en cuenta cómo está el mercado además, me esperaba pues ir hacia la zona de los 28.000 y se queda todavía en esta zona de arriba sin romper el soporte, aguanta bastante bien. Uniswap cae pero muy poquito para todo lo que subió el día 20, muy poca caída de momento, debería estar mucho más cerca de los 41.397, estando como está el mercado. BET cayendo, pierde el soporte y posiblemente se acerque a la zona de los 83. No es una moneda que me guste para nada, pero bueno, hay gente que quiere que la analice, por eso la analizo, pero no me gusta nada esa moneda. Wabi también corrigiendo y bueno, a puntito de perder el soporte de los 434, está por debajo ahora mismo, pero no lo podemos dar por perdido hasta que cierre la vela del día. OneChain también ya lleva varios días corrigiendo y no nos extrañaría verlo por la zona de 1590 o incluso 1500. Esa sería otra zona donde podría ser interesante volver a tomar posiciones. Waves, que no nos acababa de convencer, finalmente pierde los 2176. WRX, que parecía que iba alcista estos días, pues de momento le ha entrado corrección hoy que le lleva hacia los máximos relativos anteriores en esa zona de los 570, que nos marcó el día 19 y el día 20 de febrero. Ahí puede hacer suelo y volver a ese movimiento alcista que le llevaba.
Walton Chain parece que irá hacia esos 172 que hablábamos estos días atrás, poco a poco. Stellar en algún momento del día ha ido recuperando los 915, pero ahora mismo está amenazando con perder esa línea de tendencia que tenemos dibujada en verde. Monero continúa con los descensos. No tiene buena pinta. Ripple 10% arriba. Ha habido alguna noticia de Ripple, creo. Creo que en Wyoming se había registrado. Perdón, en Wyoming se había registrado como, no sé, como actividad, no sé, se había registrado de alguna manera en Wyoming. No me acuerdo exactamente de la noticia, pero bueno, quizás esa noticia le está dando esa subida, o quizás especulaciones sobre lo que pueda pasar en el juicio, no lo sé. Quizás hay noticias de que igual en el juicio sale ganador y por eso está subiendo. No tengo ni idea. Algo de eso será seguramente, porque si no en un día como hoy no estaría subiendo. Tezos bajando y perdiendo la línea de tendencia, posibilidad de ir a 728. Zcash un 3% de retroceso también con mala pinta. Oricen cayendo, pero bueno, Oricen sin más. No voy a analizarla mucho esta moneda porque no tiene mucho sentido. Y Cílica cayendo otra vez. Ayer ya veíamos que tenía mala pinta. Se va hacia la zona de 224, que es un primer soporte, pero luego la zona de equilibrio era la zona de 206. Podría llegar a esa zona de 206. Y ZRX, bueno, prácticamente repitiendo en esos 3.000, ha intentado superar los 3.164. La verdad es que estaba fuerte ZRX, pero se ha venido un poco para atrás con la corrección importante que está teniendo ya el Bitcoin, de casi un 6% ahora, bueno, de más de un 6% ahora mismo, que lo vamos a ir viendo otra vez antes de cerrar el vídeo. Vamos a irnos a Bitcoin y ver cómo tenemos esa cotización cayendo, como decimos, un 6,6% ya. Aquí lo tenemos, vamos a poner el gráfico en horario y esa caída que nos puede llevar hacia esa zona que hemos estado comentando. La línea de tendencia más o menos puede ser la zona de 51.500, sí, 51.550 más o menos, esa es la zona de la línea de tendencia, incluso el soporte de los 49.670. Además no sería malo que llegase a esa zona porque una corrección aquí en este nivel pues que nos llevaría hacia esos 49.670 sería un 15% de corrección y es mejor hacer una corrección de ese estilo aquí y volver a subir que no luego más arriba que te venga una del 30 o 35% que sería más dañina. En esta zona no está mal hacer esta corrección y ya lo llevábamos avisando varios días que podía caer algo y esa vela pues yo creo que nos indica bastante claramente que vamos a ir hacia esa zona, quizás de los 49.670 para tomar ahí impulso o hacer un suelo en esa zona, ¿no? Así que nada, no hemos llegado de momento al objetivo de los 60 y algo mil que teníamos marcado. En otros gráficos estábamos cerquita de una zona de resistencia, este gráfico que teníamos dibujado desde hace tiempo. Esta línea alcista que teníamos aquí, que el máximo más o menos nos marcaba por la zona de 61.300 o 61.400, no hemos llegado a tocar. Ese era un nivel probable en el corto plazo para una corrección, pero ha llegado un poco antes de tiempo. Y nada, era una cosa que estos días ya estamos más o menos intuyendo. Se nos fue un poco más de la cuenta el precio al alza, pero seguramente ya habrá comprado MicroStrategy y bueno, eso produce esas correcciones que estamos viendo. Y en el corto plazo lo único pues tendremos que otra vez empezar a buscar una zona interesante para volver a entrar los que estén acumulando. De momento vamos a ver hasta dónde cae y dónde nos marca el primer suelo importante, que seguramente lo veremos con una vela muy fuerte bajista y con un volumen muy alto. Y a partir de ahí empezaremos a trazar líneas de tendencia bajistas en el corto plazo para ver en el momento que lo rompe y darnos cuenta de cuándo se da la vuelta al precio. Pero lo que os digo, primeros soportes importantes
están más o menos aquí, que es la zona de 52.255, y aquí, que es la zona de 51.100, y luego más abajo, como decíamos, el 49.670, que más o menos podría ser un nivel donde encontrase suelo y rebotase en el corto plazo. Los fundamentales no cambian, lo hemos comentado muchas veces, movimientos bajistas siempre va a haber durante todo este proceso en el que vamos hacia vete tú a saber qué precios, seguramente la capitalización del oro, pero no vamos a llegar de la noche a la mañana, vamos a tener estos altibajos como hoy, que son muy buenos para gente que está deseando comprar. Mucha gente escribía ayer, no lo hubiera dicho nunca, pero estoy deseando que el Bitcoin baje para poder comprar algo más. Pues es que mucha gente está en eso, ¿no? Mucha gente ha entrado tarde y está esperando correcciones para añadir posiciones, entonces hay que ir aprovechando estas caídas para ir acumulando, y no acumularía todo de golpe, como siempre lo he dicho, haría compras parciales una y otra vez, porque precisamente para librarnos de comprar todo en los máximos son esas compras parciales. El vídeo ese que hay de cómo ganar dinero, incluso habiendo comprado en el máximo, precisamente porque en aquella época, cuando todo el mundo también estaba muy optimista, alguien compró y no compró todo, sino si hubieras comprado todo en el año 2017 a finales, cuando estaba en los máximos, hubieras tenido que esperar hasta finales de este año, del 2020, para entrar en beneficios. Si hubieras comprado parcialmente en todo ese tiempo, pues estarías con unos beneficios tremendos y no hubieras tenido una pérdida tan grande durante tanto tiempo, ¿no? Pues lo mismo pasa ahora, no te puedes fiar de lo que puede pasar en el medio plazo o en el corto plazo, y tienes que ir comprando periódicamente y haciendo esa cartera de Bitcoin, ¿no? Y nada más, pues lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado el análisis. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.